como resultado tenemos en el recibo de nómina justamente identificado pues el dato completo por la diferencia. Tenemos en el cuadro en pantalla el impuesto determinado con base en la tabla quincenal del bono de productividad. Este impuesto incluye el bono. Por lo tanto, al compararlo contra el impuesto determinado con la tabla exclusivamente del ingreso quincenal sin el bono, pues nos da la cantidad de 528.96. En consecuencia, pues como resultado de esta diferencia, el impuesto por el bono es de 687.65. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos el impuesto derivado del artículo 174, pues nos va a dar un impuesto menor de 492.86. Por lo tanto, pues bueno, vamos a aplicar esta opción para que el trabajador tenga bien hacerse de un ahorro por 194.79. Esto nos va a dar como consecuencia tener identificado el importe de nuestra retención, digamos, incluido el bono, que está en pantalla. Y bueno, aquí es importante revisar pues que se consideró de esta manera para efectos del empleado Rigo. Finalmente llega mayo y en mayo pues hay que determinar pues el impuesto a la renta por concepto del pago de prestaciones y liquidación del trabajador Rigo. Rigo pues ya comete algunos errores, se presenta en estado de embriaguez y es despedido en mayo. Entonces pues retomamos esos datos que venían en el ejemplo y pues vamos a considerar qué es lo que está pasando con él. Primero, de antemano, pues tenemos como consecuencia una retención de ingresos por separación. Pues evidentemente los ingresos por separación involucrarían el pago de ciertas percepciones que exclusivamente se hacen derivado de esta situación de separación. En el artículo 95 de la ley se establecen pues aquellos conceptos que son sujetos de esta digamos forma de determinar el impuesto. Básicamente la forma involucra el artículo 96 en su sexto párrafo, donde nos establece que para obtener la retención de pagos por separación debemos identificar primero pues determinar el impuesto de la renta que corresponda al último sueldo mensual ordinario y también determinar el impuesto de la renta de un último sueldo mensual ordinario. Esto involucraría que si lo dividimos pues nos dé una tasa efectiva que al multiplicar la porción se exprese en porcentaje. Y esa tabla o esa tarifa, perdón, esa tasa se va a señalar o se va a aplicar directamente al ingreso gravable por este concepto, lo cual nos dará como consecuencia una retención provisional sobre ese pago por separación. Evidentemente, si los pagos por separación son inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se va a calcular aplicando directamente el artículo 96 a la cantidad recibida. Entonces no tendríamos, digamos, derecho a esta parte. Bueno, pues los datos que vemos en pantalla para efectos del trabajador Rigo, pues ahí viene la lista de todos los pormenores para efectos del cálculo de su pues salario base de indemnización. El trabajador, pues bueno, se despide el 25 de mayo, por lo tanto la antigüedad ocurre a 10 años, 8 meses. Pues tenemos su salario diario, tenemos una cantidad de ayuda para útiles, una sumatoria, tenemos por ahí una cantidad proporcional de aguinaldo, también tenemos una cantidad proporcional de fondo de ahorro, pues bueno, un subtotal de prestación de 71.51, total que las prestaciones para estos efectos son de 371.06. Ese sería nuestro salario diario y nuestro salario base de cotización. Sin embargo, como el trabajador presenta esta situación de que fue despedido, pues es sujeto de que se le pueda entregar su prima de antigüedad, que pues evidentemente esa sí debe estar topada a máximo 2 salarios mínimos correspondientes al trabajador. Entonces aquí, bueno, pues estábamos hablando del salario mínimo de 102, pues bueno,
ahí están los 205 por el tope correspondiente, de acuerdo a los criterios de las jurisprudencias o tesis correspondientes. Aquí vamos a ver entonces pues que para determinar el aguinaldo, vacaciones y prima podemos usar pues ese cálculo alternativo. Entonces tenemos como tal el 174 de la ley, pues bueno, nos va a llevar como tal a obtener primero pues la parte proporcional en días de el aguinaldo. Y bueno, este trabajador estuvo prácticamente 5 meses de permanencia y pues se le van a considerar en función de ello pues una parte proporcional que serían 145 días. Su salario diario es de 299.55, pero pues bueno, como consecuencia los días de aguinaldo a los que tiene derecho son 30, pero la parte proporcional de días son de 11.92 días en función del tiempo. Eso nos da como resultado un aguinaldo proporcional de 3.569. Lo mismo ocurre con pues la parte correspondiente a la prima vacacional, en donde la prestación de la empresa es del 60% por tratarse de trabajadores sindicalizados y en consecuencia pues la parte proporcional a los días en los que ella ocupó estuvo digamos en la empresa nos dan como resultado una prima vacacional de 1.746.96. Ahora sí, digamos que el cálculo del finiquito involucraría, en el caso de Rigo, pues puntos generales, ¿no? La fecha de finiquito, el ingreso, la antigüedad, algo muy importante, el último sueldo mensual ordinario, el salario base para indemnización, el salario mínimo vigente, los días de aguinaldo, la prima vacacional y las vacaciones. Y bueno, pues podemos ver en estos cuadros resumen los conceptos ordinarios a los que se les pagaron durante ese mes, que involucran el salario propiamente de su nómina, ayuda para útiles, el aguinaldo proporcional que acabamos de determinar, los vales de despensa del mes, el fondo de ahorro 15% sobre el sueldo base, que pues bueno, ya sabemos ahí cómo termina esa parte, las vacaciones proporcionales no disfrutadas del siguiente periodo, la prima vacacional de 30 sobre vacaciones, en fin, este Rigo tiene como consecuencia pues un monto por 58.054 que bueno, podría haberse disminuido derivado de algunos pagos anteriores. En el caso de los conceptos indemnizatorios, tenemos 3 meses de indemnización, recordemos que así lo establece la propia ley federal del trabajo, tenemos 20 días por cada año de servicio, una prestación que pues no muchos trabajadores reciben, derivado que pues normalmente no reclaman que sean restituidos en el trabajo en el que estaban. Pero si algún trabajador nos reclama esa posibilidad y se le concede, pues bueno, evidentemente tendremos que pagarle esa cantidad de 20 días por cada año de servicios. Hay algunas empresas que definitivamente lo negocian con los trabajadores, pero bueno, pues eso ya es una cuestión ajena a este cálculo. Entonces, indemnización según la ley del trabajo pues sería de 112.555, pero tenemos un porcentaje negociado del total de la indemnización de 100. Entonces el importe a pagar por la indemnización pues, sería de esa misma cantidad. La prima de antigüedad de acuerdo a estos artículos de la ley del trabajo pues bueno, nos dan como resultado 26.256, mismos que pues arrojan un total del pago por retiro por 138.841. Al sumar ese total de pago por retiro con respecto a los ingresos ordinarios, pues nos dan como resultado 196.895.78. Esta cantidad, primero, digamos, identificamos pues la cuestión de la retención al momento de la aplicación de la tarifa del 96. Y bueno, pues aquí vemos en consecuencia que ese último sueldo mensual ordinario respecto de ese ingreso por pago de retiro pues bueno, nos va a dar como tal una tasa efectiva del 8.35%, que al multiplicarlo por el pago de retiro pues nos da el impuesto que vemos en pantalla, ¿no? 4.607. Entonces no olvidemos la exención por las 90 veces la UMA,
por cada año de servicios, y que cada fracción de 6 meses implicaría un año extra. Ahora sí, el resumen de las percepciones de mes de mayo son salario de la nómina, la PTU, el aguinaldo proporcional, los vales de despensa, fondo de ahorro, el grabado y el exento, las vacaciones proporcionales no disfrutadas del siguiente periodo, la prima vacacional pagada, ayuda para útiles, y el total serían 58.054, que corresponden justamente a los que están en esta tabla. Y a su vez el pago del retiro, que insisto, está contenido en el cálculo para identificar la tasa efectiva de retención, y ahora sí tener el impuesto correspondiente a pues esa cantidad por concepto de separación. Bien, respecto de eso, entonces tenemos ese resumen de percepciones, que al finalizar, en este caso, pues vamos a ampliarlo un poquito. ¿Cómo se determinaría entonces 6R sobre percepciones ordinarias? Pues bueno, tenemos ahí los 58.000, exentas 7.600, y las gravables pues serían 50.000. Pues la determinación del impuesto ya lo vimos, de acuerdo al 96, nos da como resultado 10.844. Y ese impuesto sobre la renta se debe retener en el mes antes de que el subsidio para empleos se dé sobre las percepciones ordinarias, 10.844. Vemos aquí como el ICR por este concepto involucra digamos un comparativo de ambas opciones. El primero, la retención del ICR por concepto ordinario, es decir, a través del artículo 96, que fue por 10.844. Y el segundo, en el caso del 174, que siempre nos da un impuesto mucho menor. En el caso concreto, pues creo que es importante el monto para efectos de lo que representa respecto de las retenciones por 2.806. Entonces, muy importante esta parte, en donde no es posible ya castigar aún más esa parte del salario, sino que se puede descontar. Ahora bien, tenemos entonces esas percepciones, pero por el lado, digamos, el procedimiento ordinario, vemos lo mismo, el recuento de las percepciones, un gran total, y pues bueno, ese total involucra, en el caso concreto del ingreso de la percepción variable por 10.711. El límite inferior, vamos, el resultado nos da como consecuencia que se tenga un impuesto determinado por 1.039. Como se puede observar, bueno, pues ahora sí el pago de las prestaciones y liquidación del trabajador, pues ya involucrarían ahora sí conceptos como PTU, aguinaldo, prima vacacional, y el total, bueno, 44.809, a los que se les quitan las partes exentas para poder llegar a la base. La prescripción extraordinaria gravable, la prescripción mensualizada y el subsidio mensual ordinario. Con eso podemos obtener básicamente cómo le vamos a hacer. Decimos entonces esos 12.000 contra el límite inferior, y bueno, pues ahí tenemos ya un impuesto por 1.333. Esto a colación de pues de obtener un ingreso gravable exclusivamente de los montos correspondientes sin, digamos, una limitante, diferencias para poder obtener la tasa efectiva. Entonces tenemos por acá, por un lado, ese gravable que involucraría esa adición,
y este que no está acumulado y que al determinar el impuesto pues nos da una tasa efectiva del 17.61, que al multiplicarla por por el ICR, la tasa efectiva, pues nos da como consecuencia 8.038.3. Si hacemos un ejemplo de ambas situaciones, tanto del artículo 96 como 174, tenemos este supuesto en donde pues seguimos teniendo un beneficio en relación con el artículo 174. Casi no importa dónde lo lleve, ahí nos va a resultar esa parte. Y bueno, ahora sí podemos hacer una especie de resumen, compendio, en donde el ICR optativo es de 8.038, el ICR por separación de 4.607, el total, y el ICR retenido por 866. Ese monto es el que aparece justamente en el recibo de nómina respecto de esa prestación. Y bueno, finalmente llegamos a mayo para identificar cómo obtener el pago, la retención por pago de utilidades a los trabajadores por la PTU. Aquí evidentemente es un cálculo que ya contiene la PTU determinada. Aquí no se está determinando con base en la ley, ya se tiene previsto cuánto le toca a cada uno de los trabajadores y ahí lo podemos identificar plenamente. Lo que vamos a hacer es como ya vimos que el artículo 174 de la ley del reglamento me permite hacer un cálculo alterno en relación con ciertas percepciones, como es esta PTU prima dominical o prima vacacional, como ya lo hemos venido haciendo, pues bueno, vamos a determinar cuál sería ese impuesto. Entonces aquí obtenemos básicamente, primero, pues un cálculo del ICE, bueno, mensualizamos primero la PTU, que básicamente es obtener esa PTU grabada, dividirla entre el número de días del año, y esa PTU que se hace diaria, pues se multiplica por el factor del 30.4 para obtener la mensualización correspondiente. Posteriormente, esa mensualización, dice la fracción segunda, pues súmale el ingreso ordinario por sueldos y salarios, o por el monto o el curso que estás, el evento que estás teniendo, en este caso el ingreso por sueldos y salarios. Lo normal para él serían 20,000 pesos. Al sumarle la PTU, pues ya nos da una base adicional. Y entonces a esa base se le determina el cálculo del impuesto, que da como resultado 3.766.59. Pero también se hace un cálculo adicional por el ingreso ordinario, exclusivamente, digamos solo, de tal suerte que podamos identificar cuál es el impuesto de la fracción tercera. Entonces, hasta ahí tenemos ya, ahora sí, pues un par de datos que podríamos ya comparar en el caso concreto de lucha. Entonces, decimos en la fracción cuarta, tenemos ya determinada la PTU, a esa la vamos a multiplicar en la tasa efectiva. ¿Cómo se determina la tasa efectiva? Pues bueno, tenemos el impuesto de la fracción tercera y lo mensualizamos. Entonces, para ello lo dividimos entre la PTU mensualizada. Nos da un resultado, un cociente que al multiplicarlo por 100 nos da la tasa efectiva. En el caso concreto es de 21.36, que al multiplicarlos directo por la PTU ya nos darían una PTU sobre esa fracción de 9.732, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla a la hora de reflejarlo. Entonces estamos hablando de un cálculo de ICR alternativo que podría resultar mucho más benéfico. Aquí vamos a ver los de todos. Están Marcia, está Franco, también está Fer, y nada más. Bueno, aquí están los otros dos ejemplos, que básicamente es el llenado de lo que acabamos de ver en esta tabla. Así que es importante puntualizar que esa PTU se determina y que se puede incorporar incluso en un recibo nuevo o pues a juntarlo
digamos, exclusivamente por ese concepto, por PTO, o adicional a los demás conceptos como están apareciendo justamente en esto en pantalla, como podemos ver del lado de las percepciones, dice reparto de utilidades, y por acá pues el impuesto que eso causó, básicamente.